Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Eric y sean bienvenidos a un episodio más del podcast Chispa. Tenemos a un invitado muy especial. ¿Qué tal, Ruli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes. Son tardes aquí en Tijuana hoy. Pues muy contento de que me hayas invitado a este proyecto tuyo. La verdad es que, pues, a pesar de que tienes poco tiempo con él, ya tienes mucho tiempo trabajando en medios y haciendo labor de comunicación. Y la verdad, pues, me da muchísimo orgullo, ¿no? Y muchísimo gusto ver cómo estás avanzando y que me hayas invitado, pues, también. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo. Para los que no saben, Ruli es mi hermano. Y también estoy muy orgulloso de que te hayas tomado el tiempo, ¿no? De quedarle un ratito aquí, de que te hayas dado el tiempo de poder estar aquí. Sé que eres alguien muy ocupado. Pues sí, pero no con esta idea de ocupado, con una agenda súper saturada, sino más bien ocupado como cualquier profesor, ¿no? Que tiene sus actividades de fin de cursos y de fin de semestre pero con el tiempo suficiente como para poder platicar. Antes de entrar en plática más profunda sobre lo que quiero tocar contigo, antes de eso quisiera hacer una preguntita aquí más previa a todo eso. Que si fueras a una misión al espacio, si pudieras llevar 3 cosas, ¿cuáles serían las 3 cosas que llevarías? Si pudiera llevar cosas al espacio. Pero la pregunta, perdón si cuestiono sí. Sí, porque yo soy así como muy preguntón. Sí, está bien. Si voy al espacio, voy a tener dificultades para poder hacer muchas cosas, ¿no? Lo tomaría en cuenta. Pero vamos a asumir que no tengo dificultades para hacer todas esas cosas. Yo creo que me llevaría una guitarra, me llevaría una libreta con su pluma y probablemente me llevaría una botella de whisky. Para pasarla Sí. Tranquilo. Sí. Está bien, está bien. Yo iba más por el tema más de algo valor simbólicos, ¿no? No te interesa. No. Está bien, está bien. ¿Y cómo te presentarías? ¿Qué dirías de ti? ¿En el espacio? No, o sea, ya ahorita aquí ya... Ya abajo. Pues bueno, soy... ¿Te refieres a qué hago? ¿A qué me Sí, dedico? exactamente. Sí, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cómo te presentas? Pues soy académico, soy profesor universitario. De repente escribo cosas, ya sea personales o escribo cuestiones académicas o alguna publicación. Preparo actividades de mis grupos y en general creo que pues una vida muy monótona. Uh-huh. Sí. ¿Y cómo eras de morro? O sea, ¿cómo te interesó estudiar? ¿Cómo te fue gustando pues habilidades, ¿no? Que las fuiste creando. ¿Cómo te fue desenvolviendo ese tema? Ok. Yo creo que gran parte de mis intereses actuales, que tienen que ver, que son muy diversos, porque pues, a mí me gusta mucho la ciencia, me gusta mucho la matemática, me gusta mucho la física, me gusta la economía, pero también me gusta la música, me gusta un poquito, no soy experto en nada de música ni de arte, pero me gusta mucho apreciarlo y escucharlo, ¿no? Uh-huh. Creo que gran parte de estas afinidades tienen que ver pues con toda la experiencia de niño, y en este caso pues a mí me tocó ser hijo de padres divorciados y en este caso vivir con mi abuela. Uh-huh. Y al ser yo su único nieto con el cual ella vivía, ella ocupada en sus actividades, pues normalmente yo estaba en casa solo
y esto implicaba que estuvieras de alguna manera con mucho tiempo una vez que llegaba de la escuela y estaba en casa. Me metía a la biblioteca de la casa de mi abuela y me ponía a leer cosas, me ponía a ver imágenes, a intentar rascarle a la guitarra que tenía por ahí arrumbada. Y eso me fue, pues, dando ciertos, ¿cómo decirlo? Conocimientos. No conocimientos, ¿no? No son conocimientos, son como adquirir el gusto por ciertas lecturas, por ciertas cuestiones musicales. Y luego también decirlo, yo creo que esto es muy importante para contestar tu pregunta. Creo que la influencia de una persona con la cual compartí muchísimo tiempo de mi niñez, que después se convirtió en mi padrino, ¿no? Fue muy importante. Y en este caso, él era una persona ermitaña, vamos a llamarlo así, una persona que también daba clases en nivel de secundaria, y en las tardes llegaba a su casa y ya se encerraba. Entonces yo empecé a tener mucha afinidad con él en cuestiones temáticas. Y él también le gustaba mucho tocar la guitarra, le gustaba mucho escuchar los Beatles, le gustaba mucho escuchar rock clásico o de otro tipo de música. Y de ahí se extendían las charlas y los momentos de compartir, de tal manera que me fue influenciando bastante, ¿no? De esta manera es que yo agarré como gusto por muchas cosas. Sí. Y bueno, sé que, como lo comentaste ahorita, sé que eres maestro, y tu especialidad en dar clases, ¿cuál sería? O sea, ¿De qué doy clases? ¿De qué das clases? Ajá. Diría que de matemáticas, en términos generales. Aunque soy profesor de economía, también puedo, por mi formación de ingeniero, sí. Normalmente a veces tengo la oportunidad de dar clases de matemáticas, tanto a alumnos de ciencias económicas como alumnos de ingeniería, y o en algún momento también pude dar algunas físicas. Pero fundamentalmente ahorita me encuentro muy dirigido hacia las ciencias económicas. Y me imagino que, por ejemplo, este gusto por las matemáticas se fue desarrollando también por tu padrino. Sí. ¿O cómo se fue desarrollando este gusto? Porque imagino que para estudiar una carrera que se enfoque en eso, dar clases de que también tengan desarrollo matemático y todo, tuvo que haber un gusto, ¿no? Sí, tiene mucho que ver él. O sea, sí tiene mucho que ver él. Esta persona fue una influencia muy grande, pero él tenía un gusto muy particular por la ciencia. Me explico, en general. Sí. Y se leía el Muy Interesante, ¿no? Una revista vieja que había aquí en México. Tenía todo un montón de revistas ahí guardadas que yo empezaba a leer y a explorar. Le fascinaba hablar de Einstein, de la teoría de la relatividad. En aquel tiempo empezaban a explorarse teorías nuevas sobre la física. Y de ahí empezábamos a agarrar tema, pues. Sí. Y mezclábamos cosas. De repente estábamos hablando de John Lennon, al rato estábamos hablando de Albert Einstein. Y en ese contexto es que yo empiezo a abrevar muchas cosas de él que me empiezan a llamar mucho la atención. Y tengo que decir, él era ingeniero o había estudiado ingeniería electromecánica en el Tecnológico de Tijuana. Sí. Y como yo desde muy pequeño lo estuve compartiendo con el tiempo, pues yo empecé a sentir o a tener la percepción de que eso era algo muy interesante. Yeah. ¿No? Estudiar en la ingeniería electromecánica. ¿Y si lo es? Sí lo es. Es una carrera que tiene un alcance muy amplio, ¿no? Muy amplio. Yo tiene muchísimo tiempo que ya no me dedico a eso. O sea, yo terminé la carrera, la ejercí un tiempo y después me dediqué a otra cosa, ¿no? Yeah. Pero la formación cuantitativa se la debo a ese interés por estudiar ingeniería electromecánica, la cual la obtengo de esta persona, ¿no? De su influencia. ¿Y en qué momento decidiste cambiarte a economía? Esa es una pregunta bien interesante para mi vida, ¿no?
En la carrera, cuando yo estaba estudiando la carrera de ingeniería, yo tuve una crisis vocacional. Ok. Estaba en octavo, me parece, en octavo semestre de la ingeniería. Ya estabas por terminar. Ya estaba por terminar. Y empecé a tener un interés. Uno se va encontrando con gente y vas aprendiendo otras cosas y vas conociendo otras cosas. Vas leyendo otro tipo de lectura. Y empecé a tener un interés muy, muy grande por la ciencia social. En particular por la política y la economía, ¿no? Que me empezó a llamar muchísimo la atención. Y en ese contexto yo empiezo como pues a desencantarme, vamos a llamarlo así, un poquito del enfoque de la ingeniería, ¿no? Ok. A esto tengo que agregar que en mi vida laboral yo me encontraba en ese momento trabajando en los juzgados, Uh-huh. en los juzgados de lo civil de aquí de Tijuana, lo cual ocasionaba que yo estuviera pues más inmerso en otras cosas más allá de la ingeniería, ¿no? Distintas de la ingeniería, y me estuviera pues no contaminando, pero de alguna manera desviando de lo que es mi función o de lo que sería mi función profesional, Sí, ¿no? sí. Entonces, en octavo yo empiezo a tener esta crisis vocacional e intento de alguna manera, bueno, no lo intenté, pero sí tenía la intención muy, muy fuerte de dejar la carrera. Ok. Pero un maestro, obviamente, ¿no? Con toda la razón del mundo, pues me reprendió, habló conmigo, me habló fuerte, me dijo que no fuera pendejo y que ya estaba por terminar, que terminara y que pues después ya veía que otra cosa podía estudiar. Entonces decido continuar y encuentro espacios artísticos. Yo escribía poesía, escribía canciones, hacía mis actividades artísticas y más humanísticas mientras yo continuaba con mis estudios de ingeniería, pero siempre muy enfocado en la parte cuantitativa, en la parte de la matemática, en la parte de ciencia básica, de ciencia dura, más que aplicada, ¿no? Yeah. Fue como que más mi enfoque. gusto, mi enfoque, o lo que más disfrutaba, uh-huh. Vamos a decirlo así. Entonces yo termino mi carrera, empiezo a ejercer, empiezo a trabajar en una empresa que se encarga aquí en la ciudad de Tijuana de administrar la red hidráulica de la ciudad, ¿no? Se le conoce como la CESP. Mm. Yo trabajo en esta empresa que es paraestatal, no es privada, y ahí ejerzo durante creo que fueron 8 años como actividades relacionadas con mi carrera y con mi formación. Uh-huh. Diseñando redes y diseñando sistemas de bombeo y cuestiones de ingeniería, ¿no? Sí. En algún momento yo salgo de la empresa, por ahí como del 2011, uh-huh. Salgo de la empresa y en ese momento cuando estoy buscando qué hacer de mi vida, resurge la inquietud por estudiar otra cosa distinta, ¿no? Y ahí es donde decido evaluar la posibilidad de incorporarme al estudio de las ciencias económicas, ¿sí? Y decido entrar a estudiar una maestría. Entro al Colegio de la Frontera Norte a uh-huh. estudiar la maestría en Economía Aplicada. Y ahí es donde me involucro y empiezo a conocer el mundo de la economía, pero a nivel científico, ¿no? Como ciencia. Me imagino que fue un cambio drástico, ¿no? De carreras. Aparentemente, y lo digo aparentemente porque justo yo recuerdo cuando me acerqué al COLEF con todo el temor del mundo, porque tenía mucho miedo, dado que el COLEF pues, se reconoce como una institución de muchísimo prestigio y con mucha... con una calidad muy grande, pues, ¿no? Y me intimidaba un poco la posibilidad de intentar ingresar al programa. Entonces me acerco a la coordinación de la maestría y externo esta inquietud.
que pues yo no tenía formación económica y que realmente me preocupaba un poquito el intentar entrar y pues no cumplir con los estándares mínimos para poder ingresar o para poder mantenerme si es que entraba. Entonces, en este caso, el doctor Jorge Eduardo Mendoza, quien era en ese momento, que es un investigador muy importante del colegio, y que en ese momento estaba fungiendo como coordinador de la maestría, me dijo, me dio tanta tranquilidad y tanta calma, puesto que me dijo, mira, aquí lo importante es que traigas los conocimientos cuantitativos sólidos, ¿no? La parte económica es importante, pero esta yo creo que la puedes aprender sin ningún problema con los cursos y con las materias que vas a llevar. Entonces yo no veo ningún problema en que intentes entrar y no creo que tengas problema con ello. Te invito a que te animes y me dio ánimo, ¿no? Para que participara. Entonces, ya con esta información, pues ya me regreso yo a casa ya con más tranquilidad en ese sentido y empecé a preparar todo para ingresar. Y sí, logré entrar, entré al programa. Y ahí fue donde me cambió toda la perspectiva, ¿no? Porque debo decir que el COLEF es una institución, bueno, y ahora lo digo ahora sí que como egresado, muy, muy buena. No por el renombre que ya tiene, sino por mi experiencia personal. Sí. Yo salí de ahí con un conocimiento de economía muy, muy completo, ¿no? Sí. A pesar de no ser economista de formación. ¿Y cuál fue qué es lo que dirías que fue lo más difícil del proceso de ya estudiar la maestría? Lo más difícil de estudiar la maestría en economía. Sí. El cambio, no sé. El enfoque, te explico. No me refiero al enfoque económico. Sí. Para mí lo más desafiante, como cualquier estudiante de posgrado o muchos de los estudiantes de posgrado, cuando empiezan con su maestría, normalmente al desafío más importante que te enfrentas es al de saber investigar. Como no sabemos investigar o no sabes hacer investigación, sí. Llegas a un centro de investigación o a cualquier programa de posgrado que te pida la elaboración de una tesis y esto se convierte en un desafío muy importante. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los elementos, apenas los vamos a aprender, en los cuales podamos plantear un problema, definir una pregunta de investigación, definir un tema pertinente o definir alguna hipótesis o algunas hipótesis de trabajo. Y eso fue uno de los principales desafíos a los que yo me enfrenté, ¿no? Y me imagino que, por ejemplo, cuando entras en este rollo de investigador, se vuelve una habilidad, ¿no? Una habilidad que me imagino que cualquier pregunta que te hagas mientras caminas en la calle le vas dando forma, ¿no? De hecho, sí. Algo así es, más o menos. Todo el que hace investigación sabe que más o menos es así la cosa, ¿no? Cuando vas aprendiendo a hacer investigación, es muy bonito porque te aprendes a crear perspectiva y a poder observar cualquier situación, dependiendo del fenómeno en que sea, pero incluso hasta la misma realidad o situaciones cotidianas las empiezas a observar con otro lente, sí. con otros elementos que te permiten ser más cuidadoso al momento de emitir algún juicio, ¿no? Te vuelves como más sistemático al momento de reflexionar sobre alguna problemática en particular, sí. ¿no? Pero esto aplica para cualquier ciencia, o cualquier situación. No estoy hablando yo ni de mí, ni de la economía, ni nada, ¿no? Sí, te digo porque, por ejemplo, en mi caso yo también he visto ese tipo de cosas y se siente como gracioso hasta cierto punto, ¿no? Como dices tú, cuando vas empezando, pero cuando ya lo vas como que desarrollando, ya dices, ay, güey, esta idea como que a lo mejor sí puede agarrar forma, ya lo vas tomando en serio, ¿no? Sí. Ya sí, está interesante esas maneras de creo ver que las cosas, ¿no? Y creo que ese es uno de las aspectos que se deben de fortalecer muchísimo en la formación a nivel licenciatura, porque no es un tema de ser investigador o ser científico. Me parece que esta habilidad de poder
abordar alguna problemática con ojos más objetivos y con una estructura más apegada al método científico es muy, muy importante para cualquier aplicación, incluso en el sector productivo, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Y cómo fue ya este desarrollo ya de ti cuando entraste a la maestría? ¿Qué procesos tuviste nuevos? ¿Qué cambios hubo pues después de la universidad? ¿Cómo te sentiste ya estudiando la maestría? Fue una aventura muy enriquecedora, pero fue como muy agridulce. Primero muy agria y luego muy dulce. Sí. Okay. Porque es muy... bueno, ahora sí hablo directamente por el programa en el que estuve. Sí. No hablo en general. En este caso, a mí, mi experiencia personal fue una experiencia muy, muy demandante en el primer año. Muy demandante y sí me descolocó bastante. Y yo empecé a tener una demanda de tiempo muy grande. Ya sabemos que son actividades de tiempo completo, pero de repente fue muy pesado la dedicación que se le tuvo que dar al programa, y eso se convirtió en un desafío considerable. Posteriormente, ya en el segundo año, ahí fue donde me enamoré no de la economía como tal, sino de la actividad científica en general. Sí. No, o sea, del dedicarte, del poderte dedicar a hacer ciencia. No importa si es ciencia social, ciencia natural, ciencia exacta, no. Me refiero de la actividad de hacer ciencia. Yo ahí en el centro de investigación me enamoré de esa actividad. No, me encantó el ejercicio, pues, académico dedicado a la investigación. Ahí tengo que decir, no, ahí es donde decido, porque yo no lo tenía claro, ¿no? Yo no entré a la maestría pensando en hacer una carrera académica. Yo entré a la maestría porque tenía esta inquietud de fortalecerme en mi perfil profesional como ingeniero y como una maestría en economía. Ya. ¿Me explico? Hasta ahí llegaba. Pero yo al conocer ya en las entrañas, pues, del ejercicio de la investigación y de la actividad científica, yo me enamoro de esta actividad. Debo decir que yo ya lo había considerado en años anteriores, la posibilidad de irme, por ejemplo, al CICES a estudiar el doctorado en física. Uh-huh. No, lo había considerado años atrás. Pero pues uno se casa, uno empieza a tener familia, empiezas a encaminarte. No teníamos una cultura muy, muy grande de la ciencia aquí bueno, yo aquí en mi entorno personal no estaba más enfocados en trabajar, en dedicarse a la actividad productiva. Entonces yo no estaba muy vinculado con esas posibilidades, ni con la posibilidad de conseguir una beca por el CONACYT o de aplicar algún programa que estuviera en el padrón de calidad. En fin, no tenía yo ninguna referencia de ese tipo, ¿no? Entonces yo empiezo a conocer eso estudiando economía, y ahí es donde lo conozco de frente y es donde me enamoro de esa actividad, y ahí es donde decido continuar con el doctorado. Y sé que aparte de lo que estudiaste la maestría, sé que además o a la par estuviste también dando clases, o ese era tu trabajo de pila, ¿se podría decir? Yo me dedico a la docencia desde que estaba muy chico. Uh-huh. Yo empiezo a dar clases a los 19 años. Estaba estudiando mi carrera de ingeniería, y ahí decido encontrar o explorar la posibilidad de dar clases en una preparatoria. Uh-huh. A partir de ese momento, estamos hablando del año 2000, ¿no? 1999, de hecho. En ese momento, yo inicio a dar clases como mi primera experiencia, la cual fue, pues, como cualquier cosa, ¿no?, que haces a los 19 años, de repente en el sector productivo, pues puede ser algo que te intimide bastante. Pues en mi caso fue lo mismo. Dar clases a los 19 años fue un poquito complicado, porque no era una prepa para jóvenes o para escolarizados en edad de bachillerato, sino que recuerdo que era una preparatoria abierta, uh-huh, en la que había gente mucho más grande que yo, a la que le daba clases. Y eso fue un impacto importante.
Pero a partir de ese momento, yo mantengo la actividad docente como una actividad paralela a mis demás trabajos. Entonces, continúo dando clases en distintas instituciones de nivel medio superior. ¿Y qué fue lo que te llevó a dar clases? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que me motivó, siempre quise, siempre me llamó la atención, siempre me gustó, siempre se me dio tuve esta inquietud, ¿no? Y no voy a decir facilidad, pero sí me resultaba muy atractivo el poder explicar cosas, Sí. ¿no? A la gente. Y creo que trataba siempre de buscar una manera lo más clara posible. Y se me daba poder platicarlo a distinta gente algunos temas, ¿no? Y explicárselos. Y este proceso del Raúl de 19 años al actual como maestro, ¿cómo te definirías tu proceso? ¿Complicado? ¿Retador, motivador? ¿Cómo fue este proceso tuyo para convertirte en el maestro que actualmente eres? Bueno, no sé si soy bueno Ok. o mal maestro, la verdad, Sí. no lo voy a, no sé, ¿no? Eso le correspondería pues a las personas a las que he tenido la oportunidad y el gusto de darles clase. Obviamente escuchas buenos comentarios, como en todos lados. También escuchas algunos comentarios negativos, como cualquier profesor. Entonces, pues no te sé decir si soy bueno o malo. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir es que es una actividad que disfruto mucho. Eso sí, disfruto muchísimo dar clases. Me encanta dar clases. Me apasiona realmente poder explicar temas dependiendo de lo que sea. Y eso lo tengo desde que empecé. O sea, desde que empecé siempre me dedicaba muchísimo a poder preparar el tema que iba a explicar en las clases siguientes. Y eso lo traigo hasta la fecha. Sí. Sigo siendo muy dedicado al momento de preparar un tema o al momento de explicar algo. Trato de que sea de una manera... no voy a decir divertida porque no se trata de eso, no, o sea, no es que yo llegue y haga un show, pero sí trato de incorporarle cierta frescura a la manera en la que me desarrollo y me desenvuelvo frente al grupo o que estoy explicando un tema. Trato, ¿no? En la medida de lo posible. Y eso genera cierta cercanía, ¿no? Sí. Y el alumno como que se pone, o sea, en mi experiencia, se pone en una postura más receptiva, Sí. ¿no? Más receptiva para poder explicarle. Y encontrar este estilo que mencionas fresco, no sé si hasta cierto punto tal vez innovador, no sé, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo fue o qué tan difícil fue encontrarlo? Porque imagino que a pesar de que das clases pues complicadas, que a lo mejor puede ser para el alumno aprender, ¿no? Como matemáticas o cosas así, física, ¿cómo fue este proceso tuyo de, ¿sabes qué? Tengo que hacer más cercano para que aprendan. ¿Cómo fue este proceso tuyo? Bueno, rápidamente te digo, yo cuando empiezo a dar clases, mi clase es normal, es una clase en la que yo, al ser matemáticas, yo empezaba a explicar un poquito del tema, como yo lo sabía, como yo lo había aprendido. Te estoy hablando previo a estudiar un posgrado, porque son dos perspectivas diferentes, ¿no? Okay. Ya cuando tienes el posgrado adquieres instrumentos o elementos más potentes que te permiten de alguna manera profundizar más en el tema. Y una vez que profundizas más en el tema, tienes la capacidad de poder digerir más información para poder explicarla. Yeah. ¿No? Cuando eres un profesionista, a lo mejor el alcance conceptual puede llegar a ser un poquito limitado y solamente explicas muchas veces como te explicaron a ti en la carrera, más general, replicando un poquito a algún maestro, alguno de tus mejores maestros, y vas emulando un poquito lo que veías con tus mejores maestros que hayas tenido, ¿no? Con tus mejores profesores. Digamos, no has creado un estilo, ¿no? Es forma de llamarlo. Sí. Pero en mi caso, ya cuando empiezo a formarme como a nivel de posgrado, estamos hablando específicamente de la docencia, a mí sí me sirve mucho esa experiencia para
para poder tener una mayor comprensión de los temas y poderlos explicar de una manera más ¿Digerible? Más digerible. Uh-huh. Gracias. Pero debo decir que yo empecé desde hace mucho tiempo empecé a observar y aprender de distintos maestros, evidentemente en las redes sociales, de distintos profesores. En el YouTube, hace muchos años empecé con este ejercicio de estar observando distintas clases en las mejores universidades. Te hablo del MIT o del Harvard o de Yale, ¿no? A observar, obviamente sobre temas que yo también tenía que exponer en algún momento o temas que a mí me interesaban, sobre distintos aspectos, tanto de matemáticas, cálculo, economía, finanzas, lo que sea que me interesara, pero cómo estaba siendo explicado en estas universidades. Y de ahí empiezo a brevar muchas formas, pues, de poder desarrollarme en el salón o en el salón de clases, ¿no? Pero una de mis influencias, bueno, que yo de alguna manera tomé para poder dar mis clases, no fue un maestro universitario, no fue un profesor universitario, sino que cuando tenía oportunidad me quemaba o veía o tenía la oportunidad de hacerlo, me gustaba ver cómo explicaba. Yo soy muy fan del fútbol. Sí. Y me encanta mucho cómo explica la estrategia Pep Guardiola. Entonces, viéndolo a él, de cómo era con sus grupos o con su equipo al momento de explicar cosas con esta pasión y esta manera de entregarse al momento de explicarle al jugador cómo tenía que ser y por dónde tenía que moverse y cuál era la intención de la enseñanza de ese momento, dependiendo del contexto. Entonces yo también empiezo a tomar ciertos elementos de ese estilo y a veces lo llevo mucho a mi clase, ¿no? Sobre todo en las de matemáticas, donde se ocupa mucho dinamismo y se ocupa mucho tratar de jalar la atención del alumno, ¿no? ¿Y qué fue también lo que dirías que más te gustó de la personalidad de Pep? Ese carácter su que pasión, tiene. Su pasión. Su pasión, totalmente. ¿No? La pasión de Pep Guardiola aunado a su inteligencia. Yo lo admiro de una manera increíble, ¿no? O sea, considero que es un genio, no solamente del fútbol, sino es una persona con una formación, con un conocimiento muy grande en diversas disciplinas, en diversas cosas, una persona muy preparada, pero también con un hambre por externar sus ideas y su conocimiento que se vuelve muy muy atractivo para el que lo está recibiendo, ¿no? La información. Sí, es que es un personaje como muy, pues sí, muy apasionado, muy entregado a lo que hace. Así y es. lo hace ver, ¿no? Como tal, en la televisión se ve cómo él actúa, cómo se expresa. Así es. Entonces sí, es como un personaje que puede ser analizable, ¿no? Hasta cierto punto también en otros términos no deportivos, ¿no? Sí, así es. De hecho, sí. Y manteniendo esta narrativa, ¿qué fue lo más retador para ti? Al dar clases. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo pienso que un maestro tiene mucha responsabilidad, ¿no? Digo, es evidente, ¿no? La responsabilidad que tiene un maestro, pero cómo no dejar que ese pensamiento te abrume, ¿sabes? ¿Sabes qué? Yo tengo la responsabilidad de lo que yo voy a enseñar y de lo que van a aprender las personas que me están escuchando. ¿Cómo juegas con esta dualidad de pensamiento de decir, ¿sabes qué? Yo quiero exponer mis puntos de vista o lo que yo sé de la mejor manera sin sentirme abrumado? Hay dos cosas que a mí siempre me resultan, y yo creo que nunca se me van a quitar esas dos cosas, que me generan, vamos a llamarlo, preocupación cuando voy a empezar con un curso nuevo, en mi caso, ¿no? Uno de ellos es
el clásico, a mí, que el grupo sea un grupo desafiante, en el sentido de que sea un grupo al cual tengas que hacer un esfuerzo muy grande para poder generar interés, ¿no? Bueno, ese es uno de los grandes desafíos a los cuales siempre estoy temeroso, ¿no? Llegar y encontrar un grupo desanimado o un grupo apático. Sí. Y, eso es un esfuerzo importante que hay que... Porque tienes que buscar estrategias para poder generar esa atención, ¿no? Entonces, ese es uno de los... ¿Alguna que nos puedas platicar rapidito? ¿Alguna estrategia? ¿Alguna estrategia? Es que no son estrategias, ¿cómo decirlo? Son estrategias... que se van dando. Ajá, sí, no son... O sea, no es una estrategia... ¿cómo decirlo? Como muy ya definida, me explico, sino que la manera en la que a lo mejor voy a abordar el tema, la manera en la que a lo mejor voy a hablarles o voy a actuar en el grupo o voy a interactuar con ellos. Es decir, ya dependiendo de las circunstancias, pues tienes que ver la manera, y esto le pasa a cualquier profesor, a cualquier docente de cualquier nivel. No estamos hablando de nivel superior. Esto es algo que yo creo cualquier docente lo ha vivido, ¿no? Que es el hecho de enfrentarte a un grupo. Hablo en particular del nivel superior o del nivel medio superior, que son donde el alumno tiene unas características en las cuales, pues, muy particulares, en las cuales tú puedes crear ciertos entornos, ciertos ambientes, pero esto no aplicaría probablemente a la secundaria o al nivel básico, donde son otras condiciones, ¿no? Uh-huh. Pero en este sentido, pues sí, buscar la manera de abordar el tema, buscar la manera de conocer al grupo, de saber un poquito del background de ellos para entender el contexto y saber cómo dirigirte a ellos para poder atraer un poquito alguna dinámica, alguna actividad, algunas temáticas en particular que permitan que el alumno se pueda enganchar un poquito con la clase. Sí. O sea, ya dependiendo del contexto y del momento, ¿no? Pero junto con esto, creo que uno de los desafíos más grandes que luego tengo es, aquí sí ya más aplicado al ejercicio propio de exponer las clases, es cómo ir cada vez mejorando más la exposición de los temas para que sea, voy a decir la palabra, divertida. Okay. Me explico, para que sea divertido, pero que el tema sea muy enriquecedor. Sí. ¿Sabes? Que la exposición sea enriquecedora. Sí. Y esto lo aplico mucho con mis grupos de economía, de matemáticas, ¿no? Matemáticas en ciencias económicas. Yo creo que la experiencia más... una de las experiencias más bonitas que tuve fue con un grupo de relaciones internacionales. Okay. O sea, de la licenciatura en relaciones internacionales, donde me tocó darles la materia de matemáticas para las ciencias sociales. Entonces me di cuenta que el grupo de relaciones internacionales no era un grupo que tuviera mucho interés por las matemáticas. Obviamente, ¿no? O sea, es como muy entendible en el perfil. Entonces, diseñar ese curso fue interesante. Yeah. Fue interesante diseñar ese curso para ellos, de tal suerte que salieran muy satisfechos, que creo que al final, de hecho, ahí tenía yo una alumna que es youtuber, ¿no? Entonces, era bien interesante y bien bonito, güey, poder interactuar con ellos, ¿no? Se creó una atmósfera chida, ¿no? Y tengo una muy buena experiencia ahí con ese grupo. Y algo, pues curada que hayas aprendido de los grupos que has tenido o de los alumnos. Algo que tú digas, sabes que esto fue algo que aprendí y que lo he llevado conmigo.
A lo largo de toda de mi trayectoria docente, creo que y lo pongo, o sea, lo voy a decir con mucho cuidado, pero creo que una de las cosas que más he ido aprendiendo durante todo el tiempo que he dado clases, que te digo, viene desde los 19 años hasta el momento, ha sido el ser empático. Ok. La empatía y la humildad. ¿Sabes? Es decir, y digo humildad porque sabemos que existen muchos profesores, pues que quieren imponer este pensamiento, sí. Quieren imponer su criterio, sí. Es decir, es muy común, ¿no? Y yo respeto totalmente, ¿no? Pero en mi caso, yo sí tiendo mucho a querer conocer a mis alumnos, así sean grupos de 40. Trato en la medida de lo posible en el primer mes, 2 meses ya del semestre, mitad del semestre, saberme los nombres de todos, pero el nombre de pila y tener un poquito de contexto de ellos. Ya. ¿No? De si viven muy lejos, si vienen en taxi, si vienen en carro, si en dónde trabajan, o tener este tipo de información, de insumo yo, ¿no? Siempre trato hasta donde se puede de hacerlo. Y esto, para poder, no me gusta utilizar un criterio parejo. Me gusta hacer como tratar de tener más pues tampoco se trata de que sea un modelo así enfocado en individualizado, pero sí de alguna manera como entendiendo la realidad de cada uno, ¿no? Sí. Porque justamente eso que mencionas de la empatía y de la humildad, sí es cierto que hay muchos profesores que no lo son, ¿no? Que nomás llegan a, bueno, desde mi experiencia, ¿no? A lo mejor, sí me ha tocado maestros que solamente llegan y dan la clase y no tienen interés por saber quién eres. Y a lo mejor sí tienen hasta cierto punto, pues su razón, ¿no? Uh-huh. Pero sí creo también que el crear esta cercanía de sentirte más en confianza con la persona que te está enseñando, creo que también puede ser una buena herramienta, ¿no? También para el maestro, inclusive, ¿no? Sí. Y a mí me ha funcionado. Realmente siempre me ha funcionado. No me gusta que prevalezca la regla que impuse, ¿no? Es que no has cumplido con esto. Uh-huh. Sino... Obviamente trato de si no te regalo la calificación, ¿no? Sí. No es como que ya entramos y ya el profe nos va a pasar porque es bien buena onda o porque es muy empático, pero sí sí digamos que trato de ser muy flexible, ¿no? Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, así es. Y compensado con una clase pues lo más atractiva posible. ¿Qué diferencias encuentras entre un alumno de una escuela pública o una privada? No solamente escuela pública o privada. Hay diferencias abismales entre el perfil de alumno de un sistema y de otro. Okay. Es más, hay diferencias muy grandes incluso entre una facultad y otra dentro de la misma UABC. No, los alumnos son muy distintos, ¿no? Uh-huh. Sus características son muy distintas, sus intereses son distintos. Y esto se explica sin problema, pues cada disciplina tiene sus propias, ¿cómo decir? Pues los alumnos de cada carrera pues tienen su propia vocación. Pero donde sí es interesante es cuando lo analizas a nivel de instituciones, ¿no? Me ha tocado dar clases en UABC, me ha tocado dar clases en el tecnológico, me ha tocado dar clases en universidades privadas y cada uno tiene sus propias... metodologías. Metodologías. Formas. El alumno es muy particular en cada una de ellas, ¿no? Y pues uno tiene que irse adecuando y adaptando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué diferencias hay entre un estudiante de economía a un estudiante de RI, por así decirlo? Que es de la misma facultad, pues. En economía no le tienen... bueno, al inicio, en la facultad de economía, cuando llegan a primero o segundo semestre, que es el tronco común, sí. A veces no tienen una noción muy clara de qué se va a tratar la carrera. Algunos, no todos, pero una gran mayoría no sabe bien de qué va a ir la carrera.
y muchos no esperan un contenido tan robusto en matemáticas y en materias cuantitativas. Entonces eso de repente genera un choque. Pero conforme pasan los semestres, por ahí de tercero, cuarto, probablemente ya en quinto, el alumno de economía es un científico. O sea, ya sabe que está formándose como un científico, ¿no? O sea, ya tiene claro de qué va su formación, y entonces tienen una manera de aproximarse a los desafíos matemáticos de una manera muy distinta que en RI, donde el enfoque es poco cuantitativo, ¿no? O sea, hay pocos elementos cuantitativos dentro de su formación. Yeah. Y su investigación o la manera en la que ellos abordan sus problemáticas, pues tienen una dirección distinta, ¿no? Sí. Entonces eso crea un alumno que tiene visiones y que tiene maneras de argumentar muy distintas. Sí. Sí. Y ahorita que tocabas el tema de cómo un alumno de cuarto o quinto semestre ya es prácticamente un científico. No es que lo sea, pero tiene claro que su formación Va para allá. tiene esa robustez, esos elementos. Sí. Sí. ¿Y tú por qué dirías o por qué piensas que a lo mejor en este caso que los alumnos lo ven así de esa manera? No es que RI no tenga, perdón, no es Sí. que RI no tenga claro que no sean científicos ellos, porque sí que lo son. O sea, sí que un licenciado en Relaciones Internacionales es un científico social, sí, también, ¿no? Pero no con un enfoque tan cuantitativo. Okay. Entonces, la manera en la que abordas una problemática es muy distinta cuando tu enfoque es más cualitativo, como en Relaciones Internacionales, que en economía, ¿no? Sí. Y hablando de un tema más cercano con las personas en cuestión de economía, ¿por qué piensas tú que a lo mejor alguien común que no estudia la carrera lo puede ver muy lejano el conocer o el saber en temas de economía? Porque muchos lo relacionan con, pues son finanzas, ¿no? O puede ser, pues son finanzas personales, ¿no? O cosas así, ¿no? A lo mejor tiende a haber esta confusión, ¿no? De estos dos términos que pueden ser parecidos, pero son completamente diferentes, ¿no? ¿Por qué existe esta confusión o cómo lo explicarías más bien? Yo creo que es como todo, ¿no? O sea, no solamente las personas con respecto a la economía, también las personas con respecto a la física, ¿no? O con respecto a la biología, o con respecto a la química. Sí. No, o sea, tiene mucho que ver con un tema de gusto y de vocación y de conocimiento sobre esa área. Pero creo que lo que quieres decir o a lo que te refieres es por qué un área de estudio que es a la cual estamos tan expuestos, tan sensible como es la economía, que la vivimos y la padecemos, entre comillas, todos los días cuando estamos frente a una necesidad, ¿no?, que tenemos que satisfacer. ¿Por qué resulta un tanto ajena para la gente? Incluso, me atrevería a decir, para mucha gente aburrida, ¿no?, como materia o como tema, ¿no? Pues porque lo es, ¿no? O sea, porque sí es como medio aburrida para la gente, ¿no? O sea, debo decir que sí lo es. Si no te gusta, si no te apasiona como cualquier cosa, pues es aburrida, sí, ¿no? Igual que la física, igual que si te pones a revisar teoría musical, pues a lo mejor a alguien le puede gustar mucho la música, pero no le gusta la teoría musical, le aburre la teoría musical, lo cual, sí, también pues, puede ser muy aburrido. Aquí creo que pasa algo similar. Pues sí nos gusta comprar cosas, nos gusta tener esta posibilidad de satisfacer nuestras necesidades, de poder ir al cine, de poder comprarnos una computadora, de poder comprarnos unos tenis o de darnos algún lujito. Pero ya no nos interesa mucho y no nos divierte y entretiene mucho hablar de eso técnicamente, ¿no? Porque era lo que comentábamos hace rato, ¿no? De que cuando tú mencionabas que cuando
estudias, a lo mejor alguna carrera, te vas desarrollando de cierta manera en la que te cuestionas cosas, ¿no? Y creo que en ese punto, por ejemplo, cuando vas a comprar, por ejemplo, tortillas y ves que va costando más caro, pues uno tiende a preguntarse por qué, ¿no? O sea, que a lo mejor otra persona no lo hace, ¿no? Pero, pues, algo que es tan común del comprar tortillas se vuelve una problemática que crece en conjunto, ¿no? Con todo lo que vemos y que no sabemos que va creciendo. ¿Cómo le explicarías esto a alguien? Sí. Que, ¿sabes? Sí. Mira, la economía es una materia y una asignatura que se ve desde niveles muy básicos. Sí. Y bueno, no tanto, pero ya en la prepa ya llevas la materia de economía. Probablemente esta situación del gusto por la ciencia económica a nivel de divulgación, a nivel de conocimiento y de cultura general, sea debido a que a lo mejor no se nos explica muy bien en las etapas básicas, pero también es cierto que para el día a día Sí. no es, ¿cómo decirlo? Para lo que necesitamos día con día, no necesitas tanta información ni ser tan sofisticado en el conocimiento económico. Cualquier persona, en su mayoría, sabe, yo creo que hasta por intuición, ¿no? Y te lo responden de manera casi en automático, que si las tortillas suben de precio es porque el gobierno es malo, ¿no? No, por la oferta y la demanda, pues, ¿no? ¿Sabes? Sí. Y es decir, mucha gente te lo dice en automático, o me ha pasado a mí con muchos de mis alumnos, ¿no? Cuando son de niveles no muy avanzados, que tengo que darles alguna clase a lo mejor en niveles más básicos sobre conocimientos económicos. Todo el mundo sabe la respuesta, ¿no? De por qué suben los precios, por qué subió el precio de los pantalones, ¿no? Pues por las leyes de la oferta y la demanda. La mayoría tiene claro que no es por otro motivo, ¿no? Entonces para eso no ocupas gran conocimiento. Sí. Para lo que sí considero que es importante en cualquier formación profesional, no solamente de economista, sino un ingeniero, un licenciado, un administrador, un contador, un abogado, quien sea, cualquier formación profesional que en algún momento, y esto hablo ya en la práctica, porque igual si no lo metes a la práctica, pues no pudiera uno eximirse de esta exigencia. Pero en cualquier actividad productiva, en cualquier actividad donde vayas a participar en un proceso de toma de decisiones, es fundamental tener los elementos económicos básicos, claros, sí, ¿no? Claros. ¿Por qué? Porque de eso se trata la economía, de tomar decisiones y de saber evaluar opciones y de ser consciente de qué es lo que estás evaluando. Justo es la palabra, a qué le estás dando valor, ¿no? Para poder decidir esto o esto, ¿no? Eso se le conoce en economía como costo de oportunidad, ¿no? Sí. Bueno, esto aplica para cualquier disciplina. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es como cultura general para cualquier formación profesional que se está llevando, ¿no? Y, por ejemplo, o sea, entiendo que puede llegar a ser fácil, pues, darse cuenta de lo que puede pasar, ¿no? Pero a lo mejor en lo micro, ¿no? Pero cuando vamos a lo macro, al macroeconómico, que ya es temas de países y todo, ¿cómo afecta esta relación, ¿no? de las decisiones que toman los países a cómo va llegando hasta las sociedades
o ciudades, ¿Cómo ¿no? llega a tu bolsillo? Sí, cómo llega a tu bolsillo, ¿no? Ajá. Eh, ah, Mira, ya hablar de macroeconomía y de qué implicaciones puede tener para alguien de a pie, pues creo que ahí es más complicado, ¿no? Ujú. Ahí es un poquito más complicado que alguna persona. Porque cada rato escuchamos, no, que Estados Unidos, que esto, que Sí, lo otro, y que de qué manera nos puede afectar todas esas decisiones que van tomando los países, ¿no? sí. Bueno, es una pregunta muy complicada de responder así eh, con rapidez. Sí, sí. Eh, pero yo creo que una de las grandes o de los grandes conceptos que no macroeconómicos que desde muy pequeños sabemos que las abuelitas lo conocen, pues es la inflación, Ujú. ¿no? Y el concepto de inflación no es otra cosa más que saber que las cosas van a subir de precio, ¿no? Y que si las cosas cada vez están más caras en algún momento de crisis económica o en algún momento de desequilibrio global por alguna situación geopolítica en particular, la gente intuye que va a haber alguna consecuencia. La gente lo intuye, las personas lo intuyen. Si saben que hay una guerra en tal lado, saben que de alguna manera va a impactar. O saben que si Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos está tomando algunas decisiones, de alguna manera intuyen, ¿no?, que algo va a ocurrir. Ya saben, ay, a ver qué pasa con el tipo de cambio. Ay, a ver qué pasa con la gasolina. ¿Sabes? La gente ya sabe que algo va a ocurrir. Es decir, ahí ya tienes un elemento a lo mejor muy, muy básico, muy ordinario, muy fundamental, que te dice que la gente conoce que hay una conexión entre estos fenómenos de carácter geopolítico o globales y que van a trasladarse de alguna manera a su bolsillo, ¿no? O sea, lo intuyen. Entender los mecanismos y saber cómo funcionan y poder explicar cuál va a ser el mecanismo de transmisión de la decisión que tome Donald Trump o Vladimir Putin y cómo eso te va a impactar a tu vida cotidiana, probablemente eso sea muchísimo más complejo y tenga que ser ya abordado de una manera más técnica y más analítica, Sí. ¿no? No obstante, ahí sí tiene mucho que ver si eres parte de algún equipo de tomador de decisiones en cualquier empresa, ¿no? Ahí sí es necesario que aprendas a leer este tipo de situaciones para que tengas los elementos. No tienes que ser un gran economista o no tienes que ser una gran eminencia, pero sí tener los elementos básicos necesarios para poder saber cuáles van a ser las consecuencias y cuáles son los escenarios que pueden esperarse con tal o cual situación que se está generando. ¿Sí? Entrando al tema de la inflación, se entiendo que es algo que las personas en sí tienen como que una idea de lo que es, ¿no? Posiblemente, y dices que las abuelitas sabían o lo conocían de que las cosas subían por la inflación. Una manera fácil de explicarlo, ¿cómo sería? ¿La inflación? Sí. Subida de precios. Subida de precios. Fíjate que hay un tema ahí. La inflación solamente es un fenómeno económico que se relaciona con un incremento sostenido en el nivel de precios. O sea, inflación es incremento en los precios. No tiene más. Lo que de repente queremos responder con la pregunta no es qué es la inflación, sino por qué están subiendo los precios. Okay. ¿Por qué están moviéndose los precios? Y ese es un tema que tiene que ver más con entender cómo funcionan la oferta y la demanda, ¿no? Ya es adentrarte más, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces ya cuando entiendes cómo funciona la oferta y la demanda, cuáles son los factores que hacen que el comportamiento de los consumidores
tenga un impacto determinado, o que el comportamiento de los productores o de las empresas tenga un efecto determinado. Entonces, a partir de ahí ya empiezas a adquirir estos elementos de los que te hablaba, en los cuales las personas pueden prever qué puede ocurrir, ¿no? Para evitar que los agarre desprevenidos en su planeación estratégica, o en su análisis del próximo año, o en las medidas que van a tomar, si van a contratar o no van a contratar más gente. Bueno, ya empiezas a analizar estos aspectos. Pero no solamente eso. También es importante saber qué puedes esperar como reacción por parte de las autoridades económicas, ¿no? ¿Qué medidas van a tomar? Y de esta manera enriquecer este análisis para poder prever con mayor certeza el escenario futuro, ¿no? Sí. Si va a haber un incremento en las tasas de interés, si va a haber una reducción, si va a haber un cambio en las políticas fiscales del gobierno, dependiendo del perfil ideológico del gobierno, dependiendo de qué tipo de enfoque tenga el gobierno, pues uno puede esperar ciertas reacciones y ciertas medidas distintas, ¿no? En materia de incremento de impuestos, de incremento del gasto público, ¿no? Y todos estos aspectos, para cualquier toma de decisiones en el sector productivo, son clave, ¿no? Son clave tenerlas constantemente revisadas y analizadas para ir planeándote, ¿no? Para ir planeándote. Entonces, explicar por qué suben o bajan los precios sí es una pregunta mucho más compleja, y todavía cómo estabilizar esos precios pues puede ser también muy complicado, ¿no? ¿Y mantenerlos? ¿Se podría? O sea, me refiero a un tiempo de años, ¿no? De 2, 3 años que algún precio se mantenga. ¿Eso ha pasado o puede pasar? Es que depende del tipo de bien que estemos hablando. Es que cada bien, cada bien o servicio del que estemos hablando, por sus propias características, va a tener un comportamiento diferente, ¿no? Entonces no podemos hablar así de manera muy general y muy simple sobre ese aspecto, ¿no? ¿Y cuál ha sido el momento más como loco de la inflación en el mundo? Que tú hayas, o históricamente, pues, que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Aquí fue donde este momento impactó la inflación mundial, ¿no? Que tú consideres. Pues es que ha habido muchísimos, Eric. Tenemos la crisis del petróleo en los años 70, que fueron rápidamente, en 1972 se viene una crisis muy importante en el mundo, porque la Organización de Países Exportadores de Petróleo decide recortar la producción, y esto generó una escasez muy grande, pues, del hidrocarburo. Entonces se viene una era muy complicada en el mundo, de inflaciones muy altas, incluso con una situación terrorífica, vamos a decirlo así, que se conoce como estanflación, en los años 70. Es decir, teníamos una sociedad que vivía estancada en materia de crecimiento económico, que no estaba creciendo, y que al mismo tiempo tenía mucha inflación. Esto quiere decir que la gente no tenía trabajo, o había un desempleo elevado, pero aparte teníamos inflaciones muy altas, ¿no? Entonces tenemos como que lo peor de los escenarios posibles, ¿no? Sí. Que a ese escenario se le conoce como estanflación. Y este escenario pues sucede en los años 70, ¿no? De ahí surge una necesidad de cambiar el paradigma económico, y es cuando viene lo que ahora conocemos como el neoliberalismo, o un esfuerzo por hacer de los gobiernos más eficientes en la manera en la que ejercían su gasto público, y se viene toda una serie de cambios, ¿no? Bueno, ese pudiera ser uno de los puntos más, ¿cómo llamarlo?
representativos, ¿no? de la problemática de la inflación en el mundo. Uh-huh. Y bueno, ahorita después de la pandemia del COVID, pues tenemos otro escenario muy complejo en materia inflacionaria. En este caso, a raíz de la ruptura de las cadenas productivas derivadas del cierre de la economía global, pero en particular del cierre de la economía china, pues se interrumpen muchas cadenas productivas y esto genera que muchas empresas que son parte de esa cadena productiva quebraran o cerraran, y esto ocasiona una alta escasez de insumos para la producción final o para la producción de la materia final, del bien final. Entonces, lo que estamos teniendo en este caso, pues es una enorme escasez de bienes finales, ¿no? Ese es por un lado. Es decir, hay una escasez, hay una contracción, vamos a llamarlo así, de la oferta de productos, pues, ¿no? Se contrae y esto genera que los precios se incrementen. Pero simultáneamente o en el marco de esa misma problemática, tuvimos la situación de que, por ejemplo, en muchos países, en Estados Unidos es como la referencia, ¿no? Los apoyos por parte del Estado para poder reducir el impacto de la pandemia, pues generó una inercia muy particular en la que la gente empezaba a tener recursos o ingresos para poder seguir demandando, para seguir gastando, para seguir consumiendo. Y esto empezó a generar un incremento en la demanda importante. Sí. Y esos apoyos, esos estímulos fiscales que se fueron generando en el gobierno de Estados Unidos y en otros países, en Europa también, es muy complicado, son muy rígidos, ¿sabes? O sea, es muy complicado una vez que los echas a volar poderlos quitar. Yeah. ¿No? Entonces se crearon inercias muy complejas que empezaron a crear pues inflación, ¿no? Entonces estos aspectos junto con otros, ¿no? Porque sí es multidimensional la problemática inflacionaria que se derivó después del COVID, después de la pandemia. Pero estos dos elementos pueden ejemplificar muy bien lo que estaba ocurriendo. Y como resultado tuvimos unas tasas de inflación elevadas en el mundo, pero sumamente rígidas. O sea, muy difícil ha sido muy complicado poderlas bajar. Yeah. De hecho, la inflación en tasas elevadas es muy complicado poderla bajar. Es un proceso lento. Es muy complicado para las autoridades monetarias poder estabilizar y bajar las tasas de inflación. De tal manera que incluso ahorita estamos en niveles por encima de lo que marcan o de lo que indican los marcos constitucionales, ¿no? De tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal, como de los bancos centrales de América Latina, ¿no? Estamos parece que la inflación ya se mantiene en niveles por encima, ¿no? de lo que se supone tenemos que estar. Y para bajar esos niveles me imagino que algo muy complicado de llevar a cabo, ¿no? Me imagino que debe haber varios aspectos que se tienen que tratar para poderlo llevar a cabo. Pues tienes que, en palabras sencillas, la manera que tienen los estados o el Estado, o en este caso los bancos, las autoridades monetarias, es buscar frenar la economía, ¿no? Pero justo ahí está lo peligroso. Sí, porque si tú quieres controlar la inflación, pues lo que buscas es frenar la economía mediante incrementos en las tasas de interés, en el costo del dinero. Uh-huh. Entonces es como un estarle ajustando de manera muy cuidadosa, sí. ¿No? Le suben poquito, ven que reacciona, le suben otro poquito, ven que reacciona, hasta ver en qué momento se puede estabilizar, porque si subes la tasa de interés de manera muy desproporcionada,
o de manera muy descuidada o de manera irresponsable o poco estudiada, como tú quieras llamarlo, lo que puedes ocasionar es una recesión económica. Ya. ¿Me explico? Entonces estás atado, pues, ¿no? Por un lado tienes la inflación que la tienes que controlar, pero por otro lado tienes que ir buscando la manera de que la economía empiece a frenarse. Y esto forzosamente viene acompañado de desempleo, Ya. ¿no? Sí. Llevado la economía a un término más, a lo mejor deportivo, ¿de qué maneras afecta al deporte la economía? ¿O cómo podrías definir ese tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, creo que, por ejemplo, en cuestiones de marcas, ¿no? Me imagino que tiene que ver por ahí, ¿no? ¿Cómo afecta toda esta situación de oferta y demandas en el ámbito deportivo? Es que es más que el ámbito deportivo, es cada deporte. Es cada deporte. Porque cada deporte es un mercado distinto. Sí. Ya. O sea, cada deporte es un mercado distinto y tiene su propia lógica, y tiene sus propios patrocinadores, tiene sus características diferentes en sus jugadores. O sea, es toda una área de estudio cada deporte en materia económica. No podemos hablar de la economía en los deportes en su conjunto, pero sí podemos hablar de la economía en el fútbol americano, que es una cosa muy particular. Probablemente los deportes americanos por tradición, el básquetbol, el béisbol y el fútbol americano, tengan características muy parecidas, ¿no? Porque están ahí. Sí. Pero ya hablar, por ejemplo, del fútbol o del tenis, del fútbol soccer o del tenis, ¿no? Pues son mercados distintos, ¿no? Y ahí pues los salarios van a funcionar de una manera, y por lo tanto los patrocinios van a ser de un tipo, el golf tiene otras características, ¿no? Igual ahí la economía va a ser distinta. Donde es muy sensible y donde es muy visible a lo mejor es en el fútbol soccer, ¿no? Porque es un mercado global. Sí. ¿No? Allí se asemeja mucho a un mercado como de características convencionales, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mercado global donde hay una interacción comercial a nivel mundial, donde los países exportan, importan jugadores y los salarios de los jugadores se ven muy expuestos y sujetos a estas dinámicas. Donde la inversión privada, es decir, la inversión de los clubes o la inversión de los grandes corporativos que compran clubes, se nota de manera muy, muy, muy clara. Donde es muy evidente la desigualdad económica que hay en el mercado del fútbol soccer, se vuelve muy evidente cuando lo empiezas a comparar calidades, ¿no? de estos distintos deportes o de estos distintos mercados, porque no es lo mismo hablar del fútbol mexicano, la Liga MX, hablar de la MLS o hablar de la Liga de España, hablar de la Liga Premier o hablar de la Bundesliga. Son distintas, Sí. ¿no? Distintas en calidad y distintas en su ¿cómo llamarlo? ¿Costos? Sí, ajá, o sea, distinta es su estructura económica, ¿no? Muy distinta su estructura económica. Son realidades muy diferentes, Sí. ¿no? Una cosa que es muy notoria y que creo que sí es muy interesante hablando de eso, que siempre lo he observado y me ha llamado la atención, es cómo el tipo de cambio, que es una variable macroeconómica, por ejemplo aquí en México, ¿no? Hablar del tipo de cambio, y yo creo que en América Latina en su conjunto, ¿no? El tipo de cambio tiene que ser forzosamente una variable que tenga un impacto en la calidad de la liga, ¿no? Porque son costos, ¿no? Son costos para la liga. Uh-huh. Y lo podemos ver, creo que de manera muy clara, en la Liga Mexicana, ¿no? Lo hemos platicado, creo que en alguna ocasión, y me parece que sí es muy notorio cómo la calidad del fútbol mexicano ha ido reduciéndose, ¿no? Con el paso de los años, y cómo cada vez es más necesario que haya más y más y más patrocinadores, ¿no? Y esto en gran parte se debe
a los elevados costos que representa una liga de fútbol y mantener un equipo de fútbol y hacerlo competitivo y volverlo de élite y tener buenos jugadores y tener buenos entrenadores, tener buen personal, buen staff en el equipo, instalaciones de primer mundo, bueno, todo lo que implica, ¿no? Tener infraestructura adecuada y tener condiciones adecuadas para hacer un equipo de élite, uh-huh, pues evidentemente se encarece cuando el tipo de cambio se encarece, ¿no? Entonces, creo que con el paso del tiempo, y no estoy hablando de hoy y ayer, estoy hablando de un proceso histórico desde los 90s hasta la fecha, ¿no? Se ha visto un deterioro importante en la liga del fútbol mexicano, y esto tiene claramente hay por ahí una causa económica a nivel a nivel macroeconómico, a nivel de mercado internacional, ¿no? De mercado internacional. Cada vez somos menos competitivos con lo que producimos, ¿no? Y creo que también, por ejemplo, este cambio de cómo la Liga MX antes era más vista o era más, venían mejores jugadores, por ejemplo, hablando en términos de competencia con la MLS. Actualmente ya es diferente, ¿no? Porque ya la MLS se ha venido modificando y ya ha hecho todo esto que has comentado, de que han visto a futuro y han invertido de manera inteligente trayendo jugadores internacionales que le generan pues grandes ingresos a los equipos. También le han invertido mucho dinero también a los equipos para hacer un producto competitivo, ¿no? Sí. Algo que aquí no han hecho. Exacto. No se ha hecho, pero es que al parecer el fútbol mexicano cayó en una trampa, ¿sabes? O sea, como que se entrampó. Sí. Como que se entrampó. No digo que es lo que hayan querido o lo hayan deseado, pero a lo mejor no lo vieron venir. Para que una liga sea competitiva, pues primero tienes que tener tienes que ser atractiva visualmente, o sea, tienes que tener una audiencia. Sí. ¿No? Y para generar una audiencia, pues requieres que haya calidad en tu producto. Si no, pues no lo va a ver la gente. Y después de la calidad en el producto, pues vendrán el aderezo o los adornos, que son las superestrellas, ¿no? No solamente es en México, creo que toda América Latina, el fútbol latinoamericano ha ido deteriorándose un poquito en su producto como liga, ¿no? Comparativamente con otros productos como la Liga Premier de Inglaterra, ¿no? Sí. Que digamos que es la top, ¿no? O la referencia top. Pero pues entre otras muchas variables y muchos aspectos que puedas incorporar en el análisis, me parece que también la caída en la competitividad de la economía es la que viene de alguna manera de la mano, ¿no? Yeah. Se te alcanza para menos, pues, sí. ¿no? O sea, no te puedes dar el lujo de comprar una superestrella, pues porque no te alcanza, sí. ¿no? No te alcanza. Y para los que te alcanza, pues ya están en su etapa de retiro. Y pues esto ahorita ya está, es muy obvio, ahorita no es discusión, pues es que no es atractivo venir a México, porque no te van a ver, ¿no? Pero si nos vamos a lo mejor 20, 30 años atrás, a lo mejor cuando vino a su momento Villic o Calucha o Hugo Sánchez ya como superestrella o Butragueño, uh-huh. Es decir, hubo un tiempo en el que a lo mejor tenías una ventana más fuerte para poder atraer a ciertos nombres, ¿no? Importantes. Entonces, sí han venido estrellas importantes aquí a la liga, pero ya a cerrar ciclos, ¿no? Sí. Y insisto, esto creo que va muy de la mano de la condición económica, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? Una economía, pues, ¿qué exportas, ¿no? O qué importas, ¿no? Pues para lo que te alcanza o lo que puedes producir, ¿no? Pero sí está bien interesante cómo, pues ahora sí que la economía engloba tantos temas y afecta tanto también, hablando ahora sí que en temas deportivos también, que
pues a tal grado de que un producto no puede sacar su mayor potencial porque pues no tiene una buena economía. Prácticamente los países, si no se desarrollan bien como tal, pues los productos que se generen a partir de eso, que con lo que empiezan como de economía, pues no pueden ser unos Eh, buenos productos, ¿no? es más fácil de explicar de lo que parece. Mira, porque como en todo, a nivel económico, el comercio, pues, y las decisiones económicas se basan en los incentivos, ¿no? Ujú. O sea, y si una empresa o si una empresa extranjera va a invertir en México, pues tiene que tener un incentivo a invertir Ah, en sí. México. ¿Me Sí, explico? sí, sí. O sea, si no, pues no va a venir a México si no tiene el incentivo, ¿no? No es como por buena gente que va a venir. Sí. O si un empresario doméstico o mexicano va a invertir algún proyecto importante nacional en alguna región del país, pues tiene que tener el incentivo y tiene que saber que va a ser rentable esa inversión, Sí. ¿no? Pues lo mismo pasa con el fútbol. Es decir, ¿por qué va a venir a jugar aquí tal o cual superestrella, ¿no? ¿Cuál es el incentivo? A lo mejor le puedes pagar. Imagino Monterrey o Tigres que puedan pagarle a lo mejor no a cualquiera, pero sí a jugadores que a lo mejor todavía están muy vigentes jugando en Europa. Probablemente Monterrey sí tuviera la capacidad presupuestaria para poder darse ese lujo, ¿no? Sí. De traerlo. Pero tampoco es como que sea un destino muy atractivo para los jugadores que están jugando, que están en Europa. No, No, tienes que ofrecerle como algo muy interesante. Aparte de lo que es el incentivo monetario, sí. por ejemplo, el James, ¿no? Que le ofrecieron el Mundial de Clubes, ¿no? Ajá, ajá. Pero no se pudo Así es. hacer, pero fue lo que le ofrecieron, ¿no? Así es. Algo así tienen como que dar el incentivo, como Sí. dices tú, ¿no? Para que se animen a venir. Así es, sí, entonces es fácil en ese sentido explicar por qué la Liga Mexicana ha ido perdiendo presencia y competitividad, pues porque la economía del país también ha ido deteriorándose en ese sentido. No quiere decir que vamos en picada, o sea, no lo sé, yo no creo, yo estoy seguro de que México está más cerca de empezar a entrar en una espiral virtuosa económicamente, tanto en la economía, bueno, en toda la economía es un conjunto, ¿no? Sí. Creo que vienen cosas buenas, ¿no? Creo que vienen algunos cambios en los paradigmas globales que pueden beneficiar a México, pero pues igual también se tienen que tomar las oportunidades de manera adecuada para que esto se dé. Y en ese sentido creo que igual pues la Liga Mexicana va a tender a evolucionar. No sé hasta qué punto va a poder sola, pero si logran estratégicamente hacer algún acuerdo con la Liga Americana, igual pueden rescatar algo, ¿no? Interesante, ¿no? Por ahí, algo Simón. interesante por ahí que se puede hacer. Oye, algo que te gustaría que a lo mejor más gente supiera sobre economía. No. Ah, no, digo, algo que a ti te gustaría, por ejemplo, que más gente supiera sobre economía. Algo que tú dirías, eso es que la gente debe saber de esto. No, yo no creo, Eric. No creo que sea la forma adecuada de llegar a ello. O sea, no es como decir, no es lo mismo que en la física, ¿sabes? No Ya. es lo mismo que en la astronomía, ¿no? Donde cualquiera debería de tener la capacidad de maravillarse del universo y de la naturaleza y de entender lo que ocurre en el cosmos y de darse cuenta de cosas tan maravillosas como lo que es la realidad a nivel cósmico o la realidad a nivel cuántico y esas cosas que son como súper apasionantes por sí mismas, ¿no? En economía no tenemos esos elementos, ¿sabes? En economía es lo único que yo puedo decir es que cualquier persona que esté formándose profesionalmente y que va a tener en su proyecto profesional de vida muy probablemente, que participar en alguna toma de decisiones en alguna empresa o como
o como emprendedor, no importa, pues tienes que tener conocimientos muy, 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 muy importantes, pero muy básicos y fundamentales sobre economía. El clásico, yo creo, es un estudio de mercado. Ujú. O sea, un estudio de mercado, esto aplica para cualquier emprendedor, para cualquier persona que quiera iniciar un proyecto, para cualquier persona que quiera tomar una decisión, incluso personal de inversión, ¿no? Necesita tener nociones básicas de lo que es un estudio de mercado, ¿no? O de qué elementos constituyen un mercado para saber en dónde se está metiendo y para saber qué implicaciones tiene y para saber quién es su competencia y para saber qué características tiene su bien o servicio que van a reaccionar de una u otra manera al momento de hacerlo. O sea, elementos conceptuales, si tú quieres, pero que enriquecen mucho ese proceso de la toma de decisión. Ya no hablemos de tener nociones básicas sobre lo que es la tasa de interés y por qué implica, por qué se implica tanto en la decisión de invertir o no, qué tiene que ver con el riesgo, qué tiene que ver con la inflación, por qué le tengo que pedir a una inversión inicial, le tengo que exigir cierta tasa de descuento en el tiempo, ¿no? Ese tipo de elementos como muy, 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 muy básicos, pues creo que son conceptos que aparentemente son muy sofisticados, muy complejos, pero que realmente tienen que ser como del día a día si vas a tomar decisiones económicas y financieras, Sí. ¿no? Uh-huh. Porque ahorita mencionaste un tema importante o interesante de cómo a lo mejor algún emprendedor que quiera poner algún negocio tiene que conocer hasta cierto punto cosas básicas de economía por cierto interés y conocimiento general. Este, porque la gente tiende a como a confundirse en estos términos que pueden ser similares o parecidos, pero que no son. O sea, por ejemplo, el llevar las finanzas personales es una cosa. Pero, ¿qué relación tiene esto con la economía como un ámbito global que puedes llevar a tal grado de conocer términos como una investigación de mercado, ¿sabes? ¿Cómo se enlaza ese tema de conocer las investigaciones de mercado a las finanzas personales? Espérame. Porque entiendo que, por ejemplo, el saber sobre las finanzas personales, o más bien no tienes que saber sobre finanzas personales para entender a lo mejor sobre lo que es la economía como tal, no como hacer un estudio de mercado, ¿no? Podría ser. Mira, sí tiene algo que ver el que seas una persona mesurada, serena, planeada, Sí. en que seas cuidadosa al momento de tomar decisiones en materia financiera, en lo personal. Sí. No, claro que va de la mano con tener una gestión exitosa en algún emprendimiento, ¿no? Sí. O sea, de hecho, sí se traslada mucho la personalidad Ya. el ejercicio, pues, de tus finanzas personales, sí se traslada mucho al ejercicio ya cuando lo llevas vamos a llamarlo así, a la práctica en algún emprendimiento. Pero no necesariamente pues tengas que serlo así tal cual, ser una persona súper disciplinada, súper estricta con tus finanzas personales para que garantices que vas a tener un éxito acá. Ajá, sí. ¿No? Creo que uno de los problemas de los emprendimientos muchas veces es eso, es el hecho de aventarse a hacer las cosas sin hacer un análisis mínimo, ¿no? Básico, ¿no? Sin tener, y aquí sí hay que decirlo, sin tener los conocimientos básicos para poder hacer el negocio. De repente también se nos olvida que ser empresario o emprendedor también es una vocación. Ok. O sea, uno no hace negocio nomás por gusto.
o por, ay, es que quiero poner un negocio, ¿por qué? ¿No? A veces lo trivializamos mucho esa decisión. Pensamos que cualquiera puede poner un negocio. Ahí tengo aquí 100,000, 200,000 pesos que quiero invertir. Quiero poner un negocio. ¿De qué? Pues no sé, quiero ver en qué lo invierto, ¿no? Pues no tienes que poner un negocio forzosamente, ¿no? ¿Sí me explico? Sí. O sea, no toda inversión es poner un negocio. Pero ¿por qué? Porque poner un negocio pasa mucho por tener una vocación de empresario. Uh-huh. Y eso es lo que de repente se nos perdemos de vista, ¿no? Ser empresario tiene una vocación. O sea, no cualquiera puede ser empresario. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú crees que pudieras ser empresario? No, que voy a ser empresario yo. No, ¿Y qué harías con 100,000 pesos? ¿Dónde los invertirías? No, pues yo en todo caso lo que haría con 100,000 pesos, pues sería probablemente irme de viaje y comprarme mucho alcohol y gastármelo todo en cigarros, no sé. Pero llevándolo al tema de invertirlo, güey. De invertirlo. Pues lo invertiría en eso, en mi salud mental, ¿no? En estar a gusto en las Bahamas. No, ya, en serio, si tienes que tomar la decisión de invertir, pues yo creo que yo optaría más por meterlo en algún fondo, asesorarme en algún banco de inversión. Y, algo más tranquilo, ¿no? Sí, algo que yo no tuviera que sacrificar mucho en materia de análisis. Oye, pero tú estudias economía y esto, ¿y por qué no? Mira, probablemente me acercaría con alguien que sí tenga a lo mejor un proyecto empresarial más sólido o que tenga una idea más clara, y a lo mejor sí me aventuraría a poderlo arriesgar con esta persona, ¿no? Pero de yo poner un negocio, yo poner un negocio, pues no lo sé, ¿eh? O sea, tendría que analizar muchas cosas y no creo que tuviera la atención ni el tiempo para poderlo hacer. Te digo, quizás lo que yo sí haría, en lo que me involucraría directamente, sería en a lo mejor yo gestionar mi propio portafolio de inversión con ese dinero que tuviera dispuesto ahí, ¿no? O sea, yo abrir un portafolio, comprar algunos commodities o comprar invertir en algunas acciones de la bolsa, es decir, evaluar algunos activos financieros. Y de esa manera pues invertirlo, ¿no? Y entendiendo cuál es tu postura con los negocios, si tuvieras esta posibilidad de poner alguno, ¿de qué te gustaría que fuera? Es que ese es el tema, o sea, pues no tiene caso, ¿no? Porque yo pondría a lo mejor un bar, ¿no? O sea, o pondría, sí, o pondría algo más romántico, ¿no? Digo, no romántico de amor, sino algo que yo romantice mucho, pues, ¿no? Yeah. Y ahí es donde está el problema, pues no soy muy objetivo para tomar decisiones. No sé, a lo mejor pusiera una estética, o sea, no la atendería yo, ¿no? Pero pusiera una estética, algún tipo de servicio que gana, ¿no? A lo mejor pusiera una taquería o pondría algo, ¿no? algo que ya está probado, ¿sabes? Que no. Que entiendes que siempre va a haber. Ajá, sí. Y por gusto personal, pues a lo mejor me gustaría un cafecito o algo así. Por ejemplo, ¿no? Un lavado de carros. Un lavado de carros, sí, pues sí, buscarla ahí las maneras, pero nada. O sea, nada fuera de... Nada en lo que uno... No es empresario uno, pues, ¿no? Me compraría un equipo de fútbol, ¿no? Bueno, nomás te dije 100,000 pesos, güey. Ponemos unas canchas, ¿no? Sí. Rentamos unas canchas y ponemos unas canchas y las rentamos, unas canchas de fútbol rápido. Sí, hay cosillas, ¿no? Sí. Hacen una escuela de fútbol. Eso también es interesante. Una escuelita de fútbol sí genera sus ingresos. Sí. Tienes que tenerle mucho amor al hacerlo. Me imagino yo, porque al inicio no se va a ganar
mucho durante un largo tiempo, güey, Fíjate ¿sabes? que no sé, es una escuela, en general una escuela de lo que sea, ¿eh? Yo creo que ese es uno de los negocios más rentables, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Poner una No, preparatoria, poner un kinder, yo creo que sí poner también. una escuela, una escuelita privada, Eso sí estaría digo, no son culero. 100,000 pesos, pero ya si se busca hacer una inversión, yo creo que ese sería uno de los negocios más rentables que Sí. pudieras encontrar, porque siempre tienen demanda. Y si la ubicas en una posición estratégica o te encuentras el lugar adecuado y compites en precio, es un bien necesario, pues. O Sí. sea, siempre va a haber la necesidad de que vayan los niños a la escuela. Siempre están las problemáticas de que no quedaron en alguna primaria de gobierno, o hay personas que no quieren mandar a las escuelas de gobierno y tienen que erogar alguna cantidad importante de dinero. Pues puedes ponerte en precios competitivos. Sí. Tienes un margen más o menos bueno, pues, ¿no? Ahí en el sector educativo. Sí, Eso en lo que podría vas ser. agarrando marca, ¿no? Así es. Está interesante esa idea. Sí. Sí, sí, está interesante esa idea. Pues De sí, poner una escuelita o algo así. así es. ¿Qué te motiva a seguir aprendiendo, güey? Mm, Ahí sí creo que cada quien lo trae, ¿no? O sea, hay gente que le gusta eso de estar conociendo, aprendiendo, ilustrándose, cultivándose constantemente. Y hay gente que está más enfocada en otro tipo de actividades. Bueno, pues a mí me gusta mucho estar aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Es como algo que desde chico Sí. yo traía y siempre he estado ahí buscándolo. Eh, sí, de repente entra uno en etapas down o en etapas de desánimo, pero siempre encuentras algo nuevo que sea, que te llame la atención. Sí, es que siempre es como dices, ¿no? Ya es un tema más personal de estarte como autodescubriendo, ¿no? Constantemente y estar aprendiendo cosas nuevas, porque siempre puedes tener como que un panorama de que sabes que tengo mis gustos definidos, pero pasa el tiempo y tus gustos van cambiando y vas aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Sí. Es algo como, pues ahora sí que si te pones en un plan así, puede ser interminable, ¿no? Es siempre estar como, por ejemplo, puedes a lo mejor pintar en una edad mayor, ¿no? Ándale, sí, eso es una de las cosas que pues, a mí en lo personal me gustaría, ¿no? Que es aprender pintura, aprender a tocar algún otro instrumento, clásico, o sea, cosas muy clásicas de mucha gente que tiene pensado igual a lo mejor seguir aprendiendo cosas. Pues a mí me gustaría poder pintar algún cuadro por gusto personal. Quizás te digo, me gustaría mucho poder llegar a escribir alguna novela, Ándale. ¿no? Gustitos así como personales, viajar, ¿Un libro? un libro, ¿Te sí, gustaría hacer un libro? sí, como no, me gustaría, sí tengo esa, no te voy a decir que es una meta, un objetivo muy concreto, pero Una idea, sí un anhelo de ya. poder en algún momento sentarme con calma a escribir una novela o algún cuento o algo, sí. Si fuera un libro, ¿en qué lo enfocarías? Am, ¿En economía o más vida personal? ¿O cómo lo Depende, llevarías? depende. De hecho, he estado pensando en una idea de novela histórica, Órale. pero sí, ahorita sí centrada mucho en el ámbito económico, ¿no? Pero no sé, ahorita se Estás me ocurre abierto. una Estás cosa y a lo abierto mejor luego a me ideas. aburro y sí, buscaré otra. Sí, sí, suele Pero sí pasar. me gustaría hacer una novela, ¿no? De alguna temática en particular. ¿Qué temáticas son las que te gustan? De terror, ciencia ficción. Me gusta leer la ficción, me gusta la novela histórica Ya. y y probablemente pues los clásicos. Últimamente ya tengo muchos años que ya estoy muy alejado de la lectura por placer así, ¿no? Lúdico. Estuve leyendo quizás cuestiones ya más profundas, más espirituales en los últimos años. Eh, pero
lecturas de novelas o cuentos, sí, ya tiene mucho que no. Yo creo que lo último que leí, pues creo fue El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. No, ese fue el último que leí, que no es... ¿Y le encontraste sentido? Al libro... Al hombre. Sí, lo disfruté muchísimo y sí le saqué, creo que bastante enseñanza a lo que se plantea ahí. No, así me gustó mucho. Es el que está basado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De una persona. El hombre en busca de sentido. Sí, es Viktor Frankl es un psiquiatra polaco, me parece. Ajá. Que estuvo recluido en Auschwitz, ¿no? Uh-huh. Ajá. Y bueno, pues en ese contexto se desarrolla la historia. No, sí está interesante también. Lo tengo, pero lo estoy apenas empezando a leer. Uh-huh. Pero sí. ¿Algo que quieras comentar ya para despedir este episodio? No, nada. No, nada más pues agradecerte la invitación y la oportunidad de poder platicar un poquito, ¿no? De estas cosas sobre mi vida y sobre lo que hago. Me parece que me ayudaste a tocar algunas cosas que no tenía y que tenía ahí como muy guardadas, recordar algunas cosas, pero al final de cuentas pues me siento muy contento, ¿no? De que me hayas invitado al proyecto y poder contribuir un poquito, ¿no? a tu podcast, ¿no? Sí. Fíjate que, por ejemplo, yo también estoy contento de que hayas venido, de que te hayas dado el tiempo. Y fíjate que nos faltaron temas, ¿no? De tocar, por ejemplo, no hablamos de películas. Pues igual para la próxima podemos hacer una segunda parte y ahora nos traemos unas cervezas o algo Eso te iba a comentar. Sí, nos aventamos el segundo después y hablamos de películas y otros temas que nos hicieron falta tocar. Ya más tranqui con cervezas, algo así, más a gusto. Pero gracias por darte el tiempo de estar aquí, de venir, de platicar aquí un poquito de tu vida, de los temas, de cómo piensas al respecto. Y pues gracias por tomarte el tiempo y estar aquí. No, gracias a ti, Eric. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias si se quedaron hasta el final. Recuerden, pues, darle like y suscribirse y esas cosas que se hace por aquí. Cuídense y nos vemos en el próximo episodio, el próximo martes. Nos vemos. Hasta luego.